Bienvenidos al tercer capítulo y último de esta miniserie cortita comentándoles sobre las canciones de acá, ¿no? Del álbum Memorias, parte uno, Deluxe Edition. Me voy y no planeo regresar, pero no me creas. Es un interludio que lo escribí mucho pensando en esta chica, ¿no? Creo que ella debe pensar que, no sé si sabe que suelo hablar de ella, pero es muy poco. Pero no la tomo como, digamos, como un amor o algo así. La tomo como lo que fue. Para mí fue un aprendizaje de ella en todo su esplendor. Creo que fue uno de los mejores aprendizajes que tuve a lo largo de mi vida. Y en este interludio quería dejar marcado eso también, ¿no? Como yo nunca pude agradecerle, porque aunque ustedes no lo crean, a ver, sí, la habré creo que ella la pasó peor porque era como que estar constantemente soportando esa molestia de yo todo el tiempo estar ahí diciéndole, no, que yo estoy enamorado de vos, o sea, era... me acuerdo y me da bastante vergüenza ajena. Aún pienso en ti. Creo que esa es una frase que quería poner en alguna parte de todo el álbum. Y era como decir, aún pienso en esa enseñanza, ¿no? En esa enseñanza que me dejó que fue, no todos van a aceptar. Y a veces está bien que no quieran estar con vos por cómo sos o por cómo te ves. Porque al fin y al cabo estamos hablando de gustos. Y creo que, al menos desde mi punto de vista, está bien que una persona no quiera salir con vos por cómo sos. No está obligada tampoco a aceptarte, ni vos estás obligado a aceptarla a ella. Sin embargo, si los dos se quieren o se aman, es por una razón y es porque les gusta cómo es el otro. Pero en este caso, obviamente, las cartas no fueron para mi lado. Entonces, había que, había que empezar a madurar un poco del bocho, ¿no? Supongo que también, no supongo, yo sé que también en el fondo ella bastante se cansó de soportar esas actitudes y no sé, creo que siempre quise volver a hablar con ella para poder pedirle disculpas por todo lo que había pasado, por todas las situaciones que habían pasado. Supongo que yo también en el fondo, con este interludio, es como una carta hacia ella, ¿no? Es una carta sin nombrarla porque, les voy a decir la verdad, yo no sé si ella quiere que la nombre. No sé si terminamos en buenos términos, en malos, no lo sé. Pero bueno, esa es la situación de aún pudiendo sentir a pesar del tiempo. Creo que Dudar de mí y Qué va a ser de mí son mis canciones favoritas de todo el álbum, sin duda, sin lugar a duda. Dudar de mí creo que es mi favorita por lejos también. Y sigue, digamos, como que esta parte, ¿no? Esta parte de lo que dejó Aún pienso en ti a pesar del tiempo. Dudar de mí ya es como una parte consciente, digamos. Yo decido irme de Santiago del Estero, es decir, un día a mí viene mi mamá y me dice, mira, tenemos dos opciones, o nos quedamos acá y seguimos viviendo una vida, entre comillas, miserable porque faltaba plata, o nos vamos a Buenos Aires y bueno, volvemos a donde estábamos y tratamos de mejorar las cosas. Entonces yo decidí volver a Buenos Aires, pero yo no estaba pensando en las oportunidades que se me iban a presentar en Buenos Aires o lo que podía llegar a perder si me iba de bandera. No era mucho lo que iba a perder, pero bueno, le digo que nos vayamos a Buenos Aires. En mi cabeza estaba instalada la idea de que si yo me iba de bandera, me iba a olvidar completamente de ella. Bueno, los primeros días que estuve acá en Buenos Aires fue bastante complicado olvidarme, pero bueno, me olvidé. Fue también darme cuenta que había cometido uno de los peores errores que podía cometer el ser humano, que era empezar a dudar de uno mismo, ¿no? De ahí el título de la canción, Dudar de mí. No está mal que una persona te diga, no me gustás o no te quiero porque sos una persona fantasiosa, porque sos bastante pelotudo o ese tipo de cosas. No creo que esté mal, al fin y al cabo es una expresión, ¿no? Y es lo que la otra persona ve de vos, pero es justamente esa la cosa. La otra persona ve que vos sos un pelotudo. La idea es no dudar de vos y vos mismo estar seguro de que no sos un pelotudo. Yo sabía que en ese momento era normal, tenía eh, 11 años en ese momento. Y no estaba mal que un chico de 11 años tenga ideas fantasiosas como, por ejemplo, qué sé yo, hacer una película, viajar, hacer música, qué sé yo. Era normal. Pero cuando empezaron a decirme esto de que yo era raro, de que yo era un pelotudo, un inmaduro, que puede ser que en ese momento sea un inmaduro, pero era porque también yo, para afuera de mi casa, era un inmaduro porque adentro de mi casa tenía que actuar como una persona madura para poder cuidar a mi hermana. Mi mamá trabajaba, hacía guardias en el hospital y era como que yo tenía que hacerme cargo de mi hermana. Entonces,
esos pequeños momentos de inmadurez en la cual yo decía, a mí me gustaría en el futuro poder hacer una película, o me gustaría hacer una película, o quiero que me ayuden a hacer una película. Era como mi momento para volver a la niñez. Y era como que siento que ya en Santiago perdí completamente la niñez porque no podía ser yo en ningún momento. Y a día de hoy creo que se me quedó tan plantado esa personalidad de madurez, es decir, la personalidad que tenía dentro de mi casa, que ya se me quedó para siempre. Y creo que ya no soy la misma persona que cuando llegué a Santiago del Estero. Obviamente, a medida que va pasando el tiempo, vas cambiando mucho como persona. Yo siempre pienso que que las personas somos, digamos, autopoéticas. Nosotros mismos vamos construyendo nuestra personalidad. Es una realidad que es verdad. Creo que también todos los cambios, todo lo que se vivió fue para mejor. Hoy en día considero que soy una persona mucho mejor que en el pasado, que en años anteriores. Creo que empecé a ver las cosas de una forma distinta y de ahí que haya querido, no sé, darle algo distinto a la música y a lo que venía haciendo. Memorias Parte Uno era un álbum frustrado del pasado, de cuando yo subía música como Up Music. Yo quería hacer música, quería hacer un álbum que se llamaba Blanco y Negro, que saqué creo que 2 temitas de ese álbum, nomás 2, 3, y quería que hable sobre cuando yo vivía ahí en Santiago, pero no sabía componer, no sabía hacer beats, entonces no sabía hacer un carajo. Entonces poder hacer Memorias Parte Uno sí, en este estilo, para mí es una cosa hermosa. Al inicio tenía la idea de hacer las canciones sean más o menos el estilo de música que yo solía escuchar mucho ahí en Santiago del Estero. Santiago del Estero tiene mucho el tema de la chacarera, ese estilo de música. Pero claro, yo recién estaba empezando con la guitarra y no sé, creo que fue bastante ignorante de mi parte no querer aprender ese estilo para poder hacer bien, ¿no? Y representar como esa parte de la provincia. Memorias Parte Uno, estoy muy feliz de que haya estado y de que esté hoy en día, de que lo pueden escuchar. Fue bastante trabajo también. Y en un inicio iba a ser solamente 5 temas, pero quise agregar varias cosas, quise mejorar las versiones, y bueno, así nacen estas 2 versiones de la Standard Edition y de la Deluxe, que hoy en día la Deluxe para mí va a ser la que va a quedar, pero para toda la vida. Oh rey, no te quedes atrás, llámame y vamos a hablar. Me gustaría saber cómo estás.